Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Es un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes en su programa REDIE, Semillero de Investigación, un programa de ustedes y para ustedes. En esta ocasión contamos con la presencia de una gran amiga, la doctora Yadira González Mercado. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Novia, por la invitación. Al contrario, es un placer que estés con nosotros aquí y que vengas a compartirnos el trabajo que estás realizando en la investigación y sobre todo el trabajo que estás compartiendo con nuestra sociedad, con nuestra comunidad de investigadores. Gracias. Es un gusto y sobre todo me gustaría que platicáramos un poco, que le comentaras a nuestro público qué estás realizando en este momento, dónde te desenvuelves, qué es lo que estás haciendo. Cuéntanos, este es tu espacio. Gracias. Pues desde el 2000 soy docente en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, ya casi 25 años trabajando frente a grupo y desde hace algunos años me inicié en la investigación. Acabo de culminar mi doctorado hace poco y bueno, pues lo que traigo es esa experiencia de esa última investigación que en lo personal pues me ha dado mucho fruto. Satisfacciones y respuesta al trabajo que vienes realizando en todo este tiempo, ¿no? Es importante el hecho de que consolidemos el esfuerzo. Y en esta investigación precisamente que nos comentas que sirvió para consolidar tu doctorado, cuéntanos, ¿cómo es que nace, a razón de que nace el interés de ella? Cuando iniciamos en este proceso ya tenemos algún interés y partimos también pues de nuestras competencias o de nuestro propio perfil. Claro. Yo soy informática, yo estudié en el tecnológico y pues me interesa mucho cómo vamos avanzando en tecnologías y sobre todo cómo los docentes integran estas tecnologías en su práctica. En los planes y programas de las escuelas normales, en un inicio, pues las tecnologías no estaban integradas en la malla curricular. En nuestra institución, desde que yo ingresé, ha habido como un interés y una visión muy a futuro de formar profesionales de la educación con un alto nivel y con mucha calidad. Por eso se integraba una clase de tecnologías. Sin valor curricular, solo se les entregaba a los estudiantes un diploma. Posteriormente, en el 2012, se integran 2 cursos en la malla curricular en las licenciaturas en educación preescolar y primaria, donde se enseñaba, se orientaba a los estudiantes a integrar las tecnologías en sus clases, de una manera consciente, atendiendo los planes de estudio, de educación básica, los perfiles de los estudiantes. Pero luego desaparecen estos 2 cursos en los planes 2018 y se integran esos planes y programas que sea responsabilidad de todos los docentes desarrollar esas competencias en los estudiantes normalistas. Y pues dije yo, ¿estamos preparados todos? Todos tenemos este nivel de competencias y bueno, sabemos que cuando haces propuestas o cuando sugieres algo, tiene que estar fundamentado en algo, en una investigación, no son meras ocurrencias y tú debes decir, bueno, aquí está la situación actual de los docentes en una escuela normal, para ver si efectivamente teníamos estas competencias para poder desarrollarlas posteriormente en nuestros estudiantes. Hoy los planes y programas ya no hablan de competencias, pero son saberes. Y bueno, en ese momento estábamos con ese plan de estudios. Iniciamos en el 2018, a finales de 2018, principios de 2019, el estudio, con una idea. Sí, que finalmente, sí, ahorita el plan ya no habla de competencias, pero estamos hablando, le cambiamos nombre y apellido nada más, ¿no? Sí. Estamos hablando de habilidades, estamos hablando del desarrollo de esas capacidades que de alguna manera vienen a fortalecer el trabajo al interior del aula y sobre todo al docente como tal, ¿no? Y cuéntanos, entonces el desarrollo de tu investigación nace a partir precisamente de esta necesidad sentida de la misma institución y de ti como docente para identificar quiénes tienen esta habilidad o quiénes logran esta competencia para poder impartir la asignatura.
Así es, y decir, bueno, podemos hacer una propuesta, los docentes estamos preparados o no estamos preparados suficientemente bien a nivel que los estudiantes necesitan, porque sabemos que en la actual era de la sociedad del conocimiento, las tecnologías avanzan más rápido de lo que se puede investigar sobre ellas. Avanzan más que uno. Sí, y sobre lo que podemos investigar sobre ellas. Sí. Estás investigando sobre algo y de pronto ya eso ya es obsoleto. Sí. Ya llegan las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, y entonces estamos un pasito atrás. Por lo mismo, cuando me acerco yo a revisar esta parte de las tecnologías, encontré un modelo que se denomina modelo TEPAC, que tiene que ver con varias competencias, que es competencias del dominio de la tecnología, dominio de la disciplina, de la disciplina que impartes, de la matemática, de la física, de la literatura, de lo que sea, del área que tú debes de dominar para poder ser docente, y de la pedagogía, por supuesto. En la mezcla de estas tres competencias, lo que Miss Ray Kohler en el 2006, me parece exactamente, empiezan a proponer este modelo que tiene que ver justamente con esto, con integrar de manera equilibrada las tecnologías en el aula. Y entonces es el acrónimo de Technological Pedagogical Content Knowledge, o conocimiento tecnopedagógico del contenido. Ese es el modelo que encontré, que no es específico solo de tecnologías, sino que habla de la mezcla de todas estas competencias que un buen docente debe de tener. Específicamente del docente, y quiero ahondar un poquito más en esta revisión de literatura, que fue donde identificaste este modelo. ¿Qué otro tipo de cosas encontraste? O sea, esta es lo que direccionó más tu investigación, esto es lo que direccionó tu investigación, sí. Pero ¿qué fue lo que encontraste alrededor de ella que de alguna manera te ayudó a determinar que este es el que consolida más la finalidad de tu investigación? Sí, se aparta un poco de lo que es solamente competencias digitales, porque entonces estaríamos siendo como, ¿es usted experto en manejo de tecnología? Claro. Sí, pero la sabe emplear en el aula. Una cosa es saber utilizar todas estas herramientas, pero ¿cómo las integras a la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo? Y encontré este modelo propuesto por Miss Ray Kohler, pero ya estaba como muy aplicado en diferentes espacios. Y entonces hubo muchos estudios. También encontré algo muy interesante, es que casi no hay estudios sobre competencias digitales en estudiantes. Damos por sentado que los estudiantes dominan la tecnología. Sin embargo, a últimas fechas volvemos a encontrar esta parte, la saben usar, pero quizá todavía no la saben aprovechar. Eso lo encontramos en el aula y creo que por ahí va algún interés para investigar más adelante. La mayoría de los estudios eran cuantitativos. Encontré, por ejemplo, uno de Arévalo. Ella utiliza un método mixto para determinar cómo perciben los estudiantes el dominio de competencias TEPAC de sus profesores. Ellos hablan de la parte cualitativa y la cuantitativa es medir estas competencias en los docentes, y entonces se hace ahí un cruce de información, claro. Lo que los estudiantes perciben y lo que los docentes manifiestan tener respecto a este modelo. Hubo otros estudios de Yalcin y Sen, encontraban ellos que eran diferentes las competencias tecnopedagógicas en los docentes de acuerdo a la licenciatura en la que estaban impartiendo clases, o la carrera, la ingeniería en la que estaban impartiendo clases. Encontraron ellos esto. Y encontré muchos instrumentos, todos con la base de Miss Ray Kohler, pero algunos tenían más o algunos menos ítems. Entonces me fui orientando a uno que era específico para matemáticas y que tuve que adaptar para la parte de mi escuela, que era todos los docentes, independientemente de la disciplina que imparten. Entonces, ¿qué encontré? Pues justamente esto, ¿verdad? Que el método mixto, que es algo que yo no había trabajado, iba a tener mejores resultados para mi estudio, y de cualquier forma, pues quienes nos dedicamos a esto de últimas fechas, no podemos decir, quiero que mi estudio sea cuantitativo, porque yo soy cuantitativa y los números no mienten. Pues no, es lo que el estudio te va orientando, ¿no? Claro. La pregunta o las preguntas, los objetivos. Y ¿A qué tienden? Exactamente. Entonces, entiendo que tu investigación es mixta, sí. Es un estudio mixto. Sí, me tomó mucho tiempo. Yo cuando terminé la parte cuantitativa dije, pues ya aquí quedó. Ya tengo resultados. Tengo datos, ya podemos hacer un análisis correlacional y queda bastante fuerte, pero luego iba a tener algunas dudas, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿para qué? Si ya avanzamos tanto, nos tocó pandemia. La pandemia nos retrasó un poco en los tiempos. Estuvimos casi un año sin terminar los estudios porque pues en realidad no sabíamos hacia dónde nos llevaba esto, ¿no? Claro. Y entonces la prioridad era atender a nuestros estudiantes.
y quedamos un poquito fuera de tiempo con respecto al cierre del doctorado en la misma institución, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Entonces, ¿a qué muestra fue aplicado el instrumento? Porque me imagino, o sea, por ser cuantitativo y cualitativo, tuviste también que aplicar instrumentos de medición y Sí. tuviste que aplicar diferentes técnicas de investigación. Sí, fue en la parte cuantitativa, tuve que hacer la solicitud a la institución, por supuesto, a la dirección, para que autorizaran la aplicación del instrumento, conocieron el instrumento, y ya cuando una vez me dieron luz verde, pues pudimos aplicarlo, lo enviamos a toda la planta docente, ¿verdad? Y bueno, pues fue un muestreo por conveniencia, porque los que contestaron fueron los que pudimos analizar, y nuestros informantes, bueno, pues fueron de diferentes licenciaturas, de matemáticas, de preescolar, de especial. En ese tiempo teníamos la licenciatura en educación especial, hoy cambia su nombre, y inicial también. Ok, y de los instrumentos que aplicaste, ¿alguno fue creación tuya propia? ¿O? Fue una adaptación, el modelo es el propuesto por Padilla, que es la base es la que proponen Mireille Kohler, y hicimos una adaptación en algunos ítems, puesto que eran específicos para matemáticas, para la enseñanza de las matemáticas, entonces tenía que ver con esa disciplina, los adaptamos para que fueran a cualquier disciplina, solicitamos a expertos que los revisaran, los validaran, y posteriormente volvimos a correr pues el alfa de Cronbach para ver que nos diera pues la validación, y afortunadamente así fue, tuvimos un .92 y entonces bueno, ya pudimos aplicarlo y dejarlo para todos. ¿Y el tamaño de la muestra, el universo al que se lo aplicaron, aquí únicamente fue la plantilla de docente, me comentas? Sí, solamente docentes que, son? Ahorita como que el dato específico en ese momento teníamos, me parece que eran 56. Ajá. Y quedamos con 36 datos. Ah, excelente. Bueno. Es alto, pero por ejemplo, hay algunos datos a los que no tenemos acceso, como es completa la base de datos de cuántos docentes son, había algunos por interinato, otros por contrato, estábamos en pandemia, entonces bueno, los datos que teníamos registrados son a los que pudimos acceder. Ok, no, pero finalmente es una buena población, sí. Y los resultados, bueno, finalmente son significativos, deben de ser significativos porque sí, es la gran mayoría de la plantilla docente a la que les fue aplicado. Me gustaría que continuáramos ahondando un poco más sobre el desarrollo de tu investigación, pero ¿te parece si nos retiramos a una pausa cultural? Claro que sí, de acuerdo. Nos retiramos entonces a una pausa cultural y en un momento volvemos. Estamos de regreso con nuestra invitada, la doctora Yadira González. Yadira, cuéntanos, hablábamos antes de irnos a la pausa cultural sobre el interés de tu investigación, cómo nace a partir de esta necesidad de conocer qué tanto verdaderamente el docente puede o no aplicar o hacer ver a sus alumnos el cómo pueden aplicar una estrategia o una tecnología que todavía no dominamos todos. El cómo a partir de esta necesidad encuentras una posibilidad sí, de desarrollarla a través de un estudio mixto y de qué posibilidades hay a partir de lo que el mismo campo y el mismo universo de muestra te ofrece, ¿no? En la institución nos comentas que se desarrolló en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. ¿Qué retos encontraste? Finalmente, toda investigación que vamos a aplicar se enfrenta a ciertos retos, se enfrenta a lo mejor algunas piedras en el camino o a lo mejor algunos impulsos que te permiten lograr con mayor facilidad el desarrollo de la misma. Cuéntanos, ¿tú qué retos encontraste que te impidieron o que te facilitaron el desarrollo de tu investigación? Tengo entendido que empezamos desde pandemia y para empezar yo creo que fue el primero, ¿verdad? Sí. Pero cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraste que te permitió lograrlo y desarrollarlo a lo mejor de la manera en la que lo hiciste? Uno de los retos creo que fue
justamente la pandemia impedía esta relación cercana y esta comunicación con los compañeros, de pedirles, me contestas el instrumento, te lo paso, te convenzo, una vez que estuviera, por supuesto, autorizado por la escuela para poder aplicarlo. Claro. Y fue todo pues vía primero WhatsApp. Algunos estábamos en la institución en ese momento, yo tenía una actividad específica en una jefatura y podía ir a la escuela en algunos momentos. Y entonces pues nos encontrábamos con algunas personas y solicitábamos que lo fueran contestando. No fue lo que yo esperaba la muestra, ¿verdad? Yo hubiera querido tener un poco más de participantes. De hecho, mi asesor, el doctor Luis Carlos Quiñones Hernández, docente de aquí de la universidad y también docente en ese momento de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal, él me decía, lo aplicamos a todas las instituciones formadoras, y a mí me parecía muy ambicioso, y la verdad es que decía, necesitamos mucha gestión, que nos autoricen a aplicarlo en todos los espacios. Hubiera sido muy bueno, quizás posteriormente pudiéramos hacer algo, pero en ese momento pues dije, en una primera etapa podemos hacerlo aquí, y si a alguien le sirve, pues ahí está el instrumento y lo pueden hacer en sus propias instituciones. Entonces la muestra no fue como yo hubiera querido, que fueran más docentes. De una licenciatura fueron solamente 2 maestros, pero luego analizaba y decíamos, los docentes comparten sus clases en diferentes licenciaturas, claro, y ponían ahí en la que tuvieran más carga académica. Entonces, bueno, ese fue uno de los retos. Y el interés de los aciertos es que a la escuela en ese momento el interés ha estado en investigación, actualmente también. Nuestra directora de ese momento y nuestra directora actual son parte de los cuerpos académicos, conocen de la investigación, tienen interés porque sus docentes hagan investigación, y yo creo que eso es bien importante en las escuelas, que los docentes hagan investigación, que sean parte de cuerpos académicos o que se interesen por ello, ¿verdad? Entonces creo que esto fue también muy bueno porque nos permitió pues avanzar en esta parte. Sí, no, y finalmente el que la misma institución y el dirigente de la institución impulse la investigación en la institución implica un plus al desarrollo de sus mismos docentes y al crecimiento de toda la institución, porque finalmente esto viene a sustentar el trabajo de los egresados, el aprovechamiento de los alumnos, los resultados, la eficiencia terminal de su población, de su matrícula. Entonces, de alguna manera, creo que es un gran aliciente el hecho de que sus autoridades tengan este interés porque sus docentes formadores tengan la posibilidad de continuar trabajando en la investigación que les va a consolidar su mismo trabajo, ¿no? Sí, así fue y así es afortunadamente. Y bueno, y además en ese momento teníamos la posibilidad, no lo sabíamos todavía, pero había posibilidades, después hubo posibilidades de aportar a la malla curricular en los diferentes estados. Hay flexibilidad curricular y entonces las escuelas pueden hacer propuestas sobre qué cursos pueden integrarse. En el 2018 desaparecieron los cursos de tecnologías y en el 2022 los volvieron a poner en las licenciaturas. Tuvo que ver la pandemia, efectivamente, claro, porque entonces vieron la necesidad de que los estudiantes tuvieran una formación específica de cómo integrar la tecnología en el aula, no cómo manejarla de manera aislada. Y entonces, bueno, ya me salvé, dije, no tengo que hacer ninguna propuesta con base en el resultado. Y después, además, yo pienso que si la hubiéramos aplicado previa pandemia, los resultados hubieran sido otros. Muy diferentes. Sí, porque los docentes salieron en niveles muy óptimos, la pandemia nos potenció a muchos. Sí, que capacitó a mucha gente. Claro, teníamos que salir adelante y fue o te aclimatas o te aclimatas. Claro. Y entonces despegaron y yo dije, wow, qué resultados. Todos mis compañeros salieron en niveles buenos y muy buenos con respecto al modelo. Sí, no, creo que sí existe una historia antes de la pandemia y una historia después de la pandemia, ¿no? Entonces, creo yo que la gran mayoría estábamos en pañales en cuanto a tecnología antes de la pandemia. Sí sabíamos cosas básicas, sí dominábamos aspectos básicos, sin embargo, el hecho de habernos encerrado de esta manera tan precipitadamente a comunicarnos en línea para todo, nos obligó a todos, grandes, pequeños y de todos los tamaños, a involucrarnos en este mundo de la tecnología, que invariablemente viene a formar parte de nuestra vida actual y futura y que invariablemente va a tener cabida en muchos aspectos de nuestra vida, tanto personal como laboral. Entonces, vino a fortalecer, yo creo que el trabajo y las habilidades de todos. Después de esa fractura, ¿no? Que hubo. Algo bueno tuvo que salir de todo eso. Sí, entonces creo que sí fue un potenciador de
de las habilidades de cada uno, entonces pues finalmente vino a fortalecer también tu trabajo. Sí, afortunadamente, porque los resultados así salieron, ¿verdad? Sí. No lo digo yo de que son muy buenos mis compañeros maestros de la escuela normal con respecto al modelo TEPAC. No, aquí hay números, ¿verdad? Que lo dicen. Sí, sí, los números no mienten y son fríos, ahí ¿verdad? está. Ok, y con respecto a los resultados, cuéntanos, ¿qué resultados, qué hallazgos encontraste? Sí, bueno, obviamente se miden las competencias diferentes. Las tecnológicas salieron bien, las disciplinarias salieron muy bien y las pedagógicas salieron excelente. Pero ya al cruzarlas en este modelo TEPAC, que es cruzar todas estas competencias, salieron los más altos, salieron los maestros de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Todos salieron muy bien, pero ellos no tuvieron en ningún nivel como bajo. Entonces, esa fue la decisión para profundizar con ellos en la parte cualitativa, cómo integran la tecnología en el aula, porque son los que habían salido en el nivel más alto, y con ellos hizo después entrevista en un estudio de caso específicamente con ellos. Los entrevistamos para poder analizar cómo integraban estas tecnologías. ¿Qué más hallazgos hubo? Bueno, pues esto sería lógico, ¿verdad? Hicimos un análisis comparativo. No tiene que ver, no hay una correlación significativa con las diferentes dimensiones del modelo y con la profesión. Si son ingenieros, si son maestros, no había diferencia significativa. Con el grado académico tampoco, si es maestro, si es licenciado, si es doctor, ni con la licenciatura en específico, pero sí con la edad. Bueno, ¿verdad? sí. Y es una diferencia significativa, pues representativa, pero negativa, porque a menor edad, mayor nivel de competencia TEPAC, y esto es lógico. Las generaciones nuevas pues vienen pues un poco más hábiles en esto de la tecnología que nosotros. Traen otro cableado. ¿Qué más encontré en los datos sociodemográficos? Bueno, por ejemplo, en los últimos 15 años a la institución han ingresado docentes con posgrado. Y creo que eso es bueno, ¿verdad? Se ha preocupado por los perfiles. En años de experiencia como docente y conocimiento tecnológico del contenido, sí también hubo una diferencia mínima pero significativa. Entonces es lo mismo, a menor experiencia tenían un poquito más de conocimiento, pero pues que son más jóvenes. En eso es en la parte cuantitativa. Y en la parte cualitativa, pues salieron varias dimensiones. Las competencias digitales del estudiante las mencionan. Las categorías que surgieron fueron la gestión del proceso formativo que empleando con TIC, qué estrategias utilizan, cómo seleccionan, los actores educativos hacen propuestas de cómo seleccionar herramientas digitales, en qué se fijan, qué criterios utilizan para navegar en Internet, qué recursos digitales utilizaban para la comunicación, para la colaboración, para la investigación, para gestionar aprendizajes, y los retos y desafíos, las áreas de oportunidades que ellos van encontrando, y desafíos para la institución, pues infraestructura como siempre, ¿verdad? Y actualización de los equipos. Sí, finalmente creo que, como comentabas en un principio, la tecnología siempre va un paso adelante, siempre nos rebasa, no con la intención de dejarnos atrás, sino con la velocidad con la que se mueve, con la velocidad con la que se maneja, que no es la misma que que tiene la sociedad. Entonces, de alguna manera, sí, los recursos se convierten en obsoletos, ¿no? Simplemente el acceso y la funcionalidad que tienen, pues bueno, se convierten un tanto obsoletas conforme va pasando el tiempo. Y estas instituciones de educación, pues finalmente creo que tienen centros tecnológicos que se han ido construyendo con el paso del tiempo. Y con mucho esfuerzo. Sí, entonces con esta paulatina acceso que se tiene, pues de alguna manera se van logrando poco a poco y como tú dices, con mucho esfuerzo, pues, pero obviamente pues el tiempo no perdona. Entonces no deja de ser una variable importante, pero podemos darnos cuenta que a lo mejor no es significativa. No es un tanto significativa porque finalmente el que tiene que dar alcance es el mismo docente. Sí. ¿Sí? Entonces, si existe esta posibilidad en la que la plantilla docente, como comentas, cada vez ingresan docentes más preparados, ingresan docentes con más conocimiento, con más habilidades, pues de alguna manera se compensa el trabajo del docente con el equipamiento que tiene la institución. Sí, con la parte administrativa y la gestión, ¿verdad? Exacto. Sí, afortunadamente la escuela cuenta con muchos recursos, bueno, no los que quisiéramos, los óptimos, ¿verdad? Claro. Pero sí tenemos el laboratorio de informática para las licenciaturas, matemáticas tiene uno también en específico, ya
ya en las últimas, pero ahí va, los de centro de autoacceso para inglés, que a veces pues, no lo prestan. Creo que esa parte es muy buena para nosotros como maestros en la escuela, también para los estudiantes, pero sí requiere de más inversión y actualización. Sí, claro, pero finalmente llevan, los docentes llevan ya este acervo diversificado de todos estos laboratorios y de todos estos talleres que le permiten enriquecer su práctica cuando ya está frente al alumno. Así es. ¿Verdad? No, pues excelente, Yadira, te felicito. Gracias. Es una investigación muy prometedora, muy interesante y sobre todo que, como tú comentabas ahorita, puede ser el preámbulo para una futura investigación de otro corte y con otra perspectiva que te permita encontrar otros resultados para aportarle al campo de la investigación. Esa es la intención. Para Gracias, aportarle a doctora. nuestra sociedad y crear una diferencia en el campo educativo. Así es. ¿Sí? Te agradezco mucho, fue un gusto poder tenerte con nosotros, No, un gracias. placer que vengas a compartirnos y que esperemos no sea la última vez que nos visitas. Así sea, gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Pues en esta ocasión ha sido todo, les agradecemos el placer de su atención y los esperamos la próxima con nuevos invitados y grandes sorpresas. Mi nombre es Nubia Rivas, hasta la próxima.